Le abrí la puerta desnuda, con el pelo aún mojado, sabiendo que no era Álvaro. Me temblaban los dedos, pero no por miedo a que me viera nadie, sino por lo que iba a pasar en los siguientes 30 minutos. Cuando Jorge entró, no preguntó nada. Solo se quitó la chaqueta y la dejó sobre la silla del recibidor. Yo no dije ni una palabra. Cerré la puerta y, por primera vez desde que me casé, supe con certeza que ya no me importaba romper algo. Lo peor es que no lo hice porque me sintiera mal en casa o porque Álvaro me hiciera daño. Lo hice porque simplemente me cansé de no sentir absolutamente nada. Con Álvaro no había drama, ni peleas, ni gritos. Todo era gris. Un matrimonio que parecía una reunión de trabajo que se alargó más de la cuenta. Vivíamos juntos, sí, pero era como si cada uno existiera en un universo paralelo. A veces pasaban días sin que me mirara a los ojos. Me preguntaba cosas como ¿has comprado el pan? O han llamado de la gestoría, pero nunca cómo estás, o te pasa algo. Y cuando lo hacía, sonaba como si se lo hubiera dictado Siri. Sin emoción. Sin intención. Sin alma. Pero no me confundas, yo no era ninguna santa víctima atrapada en una historia sin salida. Durante un tiempo intenté convencerme de que eso era normal, que así eran los matrimonios estables, que no todo podía ser pasión. Aguanté 3 años en esa mentira. Y un día, sin haberlo planeado, dejé de aguantar. Jorge no era más guapo, ni más rico, ni más brillante que Álvaro. Pero era directo. Y sobre todo, era alguien que me miraba con hambre. Nos conocimos en un evento de proveedores en Toledo. Yo fui porque mi jefa no podía y me tocó cubrirla. Jorge me abordó en la pausa del café, preguntándome si quería azúcar. Lo miré raro, pero tenía esa forma de sonreír como si supiera algo que tú no. Charlamos menos de 5 minutos. Me pidió el número al final. No se lo di. No porque no quisiera, sino porque todavía conservaba esa vocecita estúpida que te dice no cruces la línea. Él, sin insistir, sacó su tarjeta y me dijo, llámame si alguna vez te aburres de ser invisible. Tardé 6 semanas en escribirle. Y cuando lo hice, no hablamos de trabajo. Le dije solo, ya estoy aburrida. La primera vez que quedamos fue en Madrid, un martes por la tarde. Le dije a Álvaro que tenía una reunión tardía con el departamento de marketing. Ni se inmutó. Jorge me estaba esperando en la puerta de un hotel de 4 estrellas, con cara de no saber si realmente iba a aparecer. Cuando me vio, su expresión cambió. No hubo palabras, ni torpezas, ni tiempo perdido. Subimos a la habitación y nos desnudamos como si lleváramos meses ensayando ese momento. Volví a casa a las 22:37. Álvaro estaba en el sofá viendo un documental de guerra, con una cerveza en la mano y el mismo chándal que usaba desde la universidad. Me miró un segundo y dijo: ¿has cenado? Asentí con la cabeza y me metí en la ducha. Esa noche dormí mejor que en años. No me enamoré de Jorge. Ni él de mí. Lo nuestro no fue un cuento de hadas ni una aventura romántica. Era otra cosa. Era físico. Era instinto. Era ese tipo de conexión que solo se da cuando estás harta de fingir. Con él no tenía que hablar de facturas, ni de seguros, ni de si la caldera hace ruido por las noches. Solo tenía que estar. Y eso bastaba. Volvimos a vernos 3 veces más en el mismo mes. Siempre en su piso. Siempre por la tarde. Siempre con excusas diferentes para Álvaro. Empezó a gustarme esa sensación de estar mintiendo y que nadie lo note. No por maldad, sino porque me daba la prueba definitiva de que a Álvaro realmente le daba igual todo. Una vez llegué a casa con una marca roja en el cuello. Ni siquiera me molesté en taparla bien. Me puse el pelo de lado, pero de forma descuidada, como si quisiera que se notara un poco. Álvaro la vio mientras cenábamos. Estaba cortando un filete y se detuvo un segundo. Frunció el ceño. Pensé que iba a decir algo. Pero no. Solo preguntó: ¿te ha picado algo? Ahí supe que ya no había vuelta atrás. No era que Álvaro fuera tonto, ni ciego. Es que nunca pensó que yo pudiera ser capaz. Él estaba convencido de que tenía el control, que yo era la formal, la seria, la que no da problemas. Y tal vez por eso fue tan fácil hacerlo. Porque vivir al lado de alguien que no espera nada de ti también te deja libre para hacer lo que quieras.
Y eso hice. Lo que quise. Pero por dentro algo empezó a descomponerse. Una parte de mí sabía que esto iba a explotar. Que tarde o temprano Jorge iba a cansarse de verme solo cuando yo pudiera, que Álvaro iba a atar cabos, que alguien del trabajo iba a notar algo raro. Pero esa misma parte estaba anestesiada por otra, la que se había hartado de esperar que algo cambiara. Yo no buscaba emoción. No buscaba venganza. Ni siquiera placer. Buscaba reacción. Necesitaba ver si aún era capaz de provocar algo en alguien. Aunque fuera rabia. Aunque fuera deseo. Aunque fuera una mirada larga que me dijera te quiero joder o te quiero matar. Con Álvaro ni siquiera tenía eso. Con Jorge lo tenía todo. Así empezó todo. No con lágrimas, no con gritos, no con una pelea. Empezó con una puerta que se abrió a las 5:15 de la tarde de un jueves, con mi bata abierta, con él entrando sin preguntar nada. No me obligó. No me empujó. No me sedujo. Solo apareció. Y yo lo dejé entrar. Todo se vino abajo un lunes por la mañana, pero no fue por un mensaje, ni una llamada sospechosa, ni una foto olvidada. Fue por culpa de una corbata. Y no suena muy emocionante, lo sé, pero escúchame bien porque ahí empezó todo. Álvaro llevaba semanas diciendo que no encontraba su corbata azul marino con rayas plateadas, una que usaba cuando tenía reuniones importantes en la oficina. Yo recordaba perfectamente haberla visto, hacía poco, sobre el respaldo de una silla. Pero no en nuestra casa. En la de Jorge. Me congelé en cuanto la mencionó. Estábamos desayunando y él, como si nada, dijo que tenía que presentarse ante unos socios de Valencia y que quería ir más arreglado, que si podía mirar bien en el armario o en el cesto de la ropa sucia, porque estaba convencido de haberla dejado allí hace semanas. Yo no dije nada en un primer momento, fingí seguir leyendo un correo en el móvil, pero la cabeza me dio un latigazo. Era la suya, sin duda. Jorge la había usado un día por emergencia, cuando manchó la camisa con café y me pidió algo que combinara. Me reí en su momento, le dije que estaba loco por usar una prenda de Álvaro, pero en ese instante todo perdió el tono de broma. Le había dejado algo suyo en otro cuerpo, en otro espacio, en otra historia, y Álvaro la quería de vuelta. Le dije que no sabía dónde estaba, que probablemente la habría dejado en la tintorería o en el coche. Él no insistió, pero noté un cambio mínimo en su expresión, como si se hubiera activado algo que llevaba dormido mucho tiempo. Se quedó mirándome más de lo habitual, sin decir palabra, como si tratara de leer algo detrás de mi frente. Me levanté rápido y empecé a recoger los platos, como si el ruido del fregadero pudiera borrar lo que acababa de ocurrir. No me preguntó nada más ese día, pero algo había cambiado. Lo sentí. Lo supe. Esa semana fue distinta. Álvaro empezó a llegar más temprano de lo habitual. Me pedía que comiéramos juntos. Aparecía en mi trabajo por casualidad, con la excusa de que estaba por la zona. Una vez incluso vino con una bolsa de empanadas de la panadería que más me gustaba. Son gestos que cualquier mujer agradecería en otro contexto, pero en el mío, esos detalles eran cuchillos. Porque nunca los había tenido antes. Porque ahora no eran cariño, eran vigilancia. Él no estaba siendo romántico. Estaba husmeando. El jueves siguiente me pidió que cenáramos fuera. Reservó en el restaurante donde habíamos celebrado nuestro primer aniversario. No dije que no, no podía. Y durante toda la cena estuve tensa, sin saber si me iba a soltar algo directo o si solo estaba tanteando. Pero fue aún peor. Porque jugó a que todo era normal. Me hablaba con una suavidad fingida, me acariciaba el dorso de la mano como si estuviéramos empezando de nuevo, pero sus ojos no sonreían. Se movían demasiado. Observaban todo. Se clavaban en cada detalle. Me sentí atrapada, como si me estuviera interrogando sin palabras. Y yo, estúpida, intentaba mantenerme firme, responder con gestos neutros, hablar de cosas sin importancia. Al día siguiente me pidió que no fuera al trabajo. Dijo que había comprado entradas para una exposición de arte en el centro y que quería pasar el día conmigo. Ya no era una sospecha, ya era una certeza. Álvaro estaba convencido de algo. No tenía pruebas, pero estaba construyendo el rompecabezas. Lo notaba en su forma de mirarme cuando creía que yo no lo veía. Lo notaba en cómo me rodeaba cuando nos cruzábamos en el pasillo, como si esperara que reaccionara nerviosa.
Lo notaba en su silencio, que ya no era el mismo de siempre. Tenía intención. Y cuando Álvaro se proponía llegar a una conclusión, lo hacía con una frialdad quirúrgica. El domingo por la mañana explotó todo. Yo estaba planchando una blusa para salir a ver a Jorge. Le había dicho a Álvaro que iría a ver a una amiga en Alcalá de Henares, que íbamos a pasar la tarde haciendo compras y tomando café. Era una mentira más, sin novedad, hasta que él entró al dormitorio sin tocar y me soltó, con una calma absoluta, que si podía enseñarle el ticket del tren. Me paralicé. No sabía si se refería al Cercanías o al AVE, ni si tenía preparada alguna trampa, pero su tono era el de alguien que ya lo sabe todo y solo está esperando la confirmación. Le dije que aún no lo había sacado, que lo haría desde el móvil en cuanto terminara de cambiarme. No discutió. Solo asintió. Se quedó en el marco de la puerta durante al menos un minuto, observándome planchar como si eso fuera relevante. Luego se fue sin cerrar la puerta. Ese fue el primer momento en meses en el que sentí miedo. Me fui igual, pero no al encuentro. Tomé un autobús al centro, me bajé en Callao y me metí en el baño de un centro comercial. Jorge me escribió varias veces preguntando si estaba en camino. Le respondí que no podía, que algo había pasado. No insistió. Siempre supo que esto iba a tener un final. Volví a casa a las 8. Álvaro estaba en el salón, sin televisión, sin música, sin móvil. Sentado, esperándome. Ni siquiera me saludó. Me hizo un gesto para que me sentara. Lo hice. No había escapatoria. Me miró durante un largo rato, sin decir nada. Hasta que al final habló. ¿Tú crees que soy imbécil? No supe qué responder. Quise hacerme la ofendida, decir que su tono era agresivo, que por qué esa desconfianza, que yo no le había dado motivos. Pero no me salió nada. Porque él no estaba preguntando. Estaba afirmando. Había dejado de sospechar. Ya no necesitaba pruebas. Y eso fue lo que me derrumbó. No tengo fotos, no tengo mensajes, no tengo nombres, dijo él, muy claro, sin levantar la voz, pero no soy idiota. Hace semanas que no hueles igual. Hace días que miras distinto. Hace años que no te interesaba lo que yo hacía y de pronto preguntas por mis reuniones, por mis horarios, por mis cosas. Pero no es por amor. Es por estrategia. Porque estás nerviosa. Porque temes que me dé cuenta. Sentí cómo me ardían los ojos, pero no iba a llorar. No porque no lo mereciera, sino porque no quería darle esa imagen. Apreté los puños sobre mis rodillas. Él se levantó, fue hasta el mueble del salón y sacó una bolsa. Me la puso en las piernas. Era su corbata. La que faltaba. La que Jorge había usado. Doblada con cuidado. Limpia. La dejaste en otro sitio, pero alguien la devolvió, dijo con un tono envenenado. No sé si fue él o si fuiste tú, pero no importa. No la quiero. Quémala si quieres. No supe qué decir. No tenía cómo tapar eso. No había coartada que resistiera. Me levanté sin mirarlo y fui a la cocina. Me encerré allí. No lloré. No me moví. Solo me quedé quieta, escuchando cómo él volvía a sentarse en el salón, sin hacer nada más. No gritó. No rompió nada. No me insultó. Y eso dolió más que cualquier escándalo. Porque su silencio ya no era indiferencia. Era castigo. No dormimos esa noche. Ni una palabra, ni un gesto, ni una pregunta. Solo el ruido del reloj en el pasillo marcando el paso del tiempo mientras cada uno fingía estar dormido. A las 6 de la mañana me levanté para preparar café, más por costumbre que por necesidad. Cuando entré en la cocina, él ya estaba allí, con el mismo pijama de la noche anterior, sentado frente a la mesa, con los brazos cruzados y la mirada fija en la taza vacía que tenía delante. No levantó la vista cuando entré. Se limitó a decir, siéntate. Su voz sonó baja, sin temblor, sin rabia, pero con una claridad que me hizo obedecer sin pensarlo. Me senté. El silencio se estiró varios segundos, hasta que finalmente añadió, quiero que me digas la verdad. Toda. Me temblaron las manos, pero intenté mantener la calma. Él no necesitaba pruebas, ya las tenía en su cabeza, las había atado todas.
Fingir no tenía sentido, pero confesarlo así, de golpe, era como firmar una condena. Intenté buscar una salida intermedia, decir algo que no lo destruyera del todo ni me dejara como una mentirosa total. No hay nada que contar, empecé. Solo hubo un error, algo que no tuvo sentido, algo que ya terminó. Pero Álvaro levantó la vista, y en esa mirada había algo que nunca le había visto, desprecio. Un error, tú llamas error a lo que llevas haciendo meses, respondió sin elevar la voz. Me di cuenta de que sabía mucho más de lo que yo creía. Lo observé en su tono, en la seguridad con la que hablaba, en la forma en que no parpadeaba mientras me desmontaba. Me preguntó su nombre. Dijo que no le interesaba, pero lo hizo igual. Le dije que no importaba, que no lo volvería a ver, que todo había terminado. Dímelo igual, insistió. Me negué. Entonces se levantó despacio, fue hasta el pasillo y volvió con una carpeta que nunca antes había visto. La dejó frente a mí. Dentro había impresiones de correos, capturas de pantalla de mi correo laboral, incluso una hoja con un listado de llamadas que había conseguido de mi compañía telefónica. Tuviste cuidado, pero no tanto, dijo. Me sentí vacía. No porque me hubiera descubierto, sino porque entendí que llevaba tiempo preparándolo, que había estado recopilando cada detalle mientras fingía normalidad. Eso me superó. No podía entender cómo alguien tan apático, tan distante, había sido capaz de moverse con tanta precisión. No supe qué decirle. Cerré la carpeta sin mirarla. Me sostuvo la mirada durante unos segundos y luego añadió, te di oportunidades para decírmelo tú. Cada cena, cada conversación, cada momento en que te miraba y fingías no notar nada era una prueba. Querías que lo supiera, pero sin ser tú quien lo dijera. Y ahora míranos. Has conseguido que te vea. Pero ya no como antes. Sentí un nudo en la garganta. Quise pedirle perdón, pero sabía que esa palabra no iba a servir. Pedir perdón a alguien a quien no amabas era una falta de respeto más. Así que guardé silencio. Álvaro empezó a caminar por la cocina, despacio, como si intentara organizar sus pensamientos antes de seguir. Quiero que me digas por qué, dijo al fin. Me quedé quieta. No sabía cómo explicarlo sin parecer una egoísta. Le dije la verdad, o al menos la parte que podía decir sin convertirlo en un ataque. Me cansé de vivir con alguien que ya no estaba, dije. Nunca hablabas conmigo, nunca te importaba cómo estaba, me sentía invisible. Me interrumpió. Eso no te daba derecho a follarte a otro, soltó seco. No pude rebatirlo. Tenía razón. Intenté mantener la calma. No busqué a nadie. Pasó. Me sentía sola y necesitaba sentir que aún valía algo. Se apoyó contra la encimera, cruzó los brazos y se quedó mirando por la ventana. ¿Y lo vales?, preguntó. Esa frase me destrozó porque la lanzó sin sarcasmo, con una frialdad casi científica, como si realmente quisiera saber si me había servido de algo. No supe qué contestar. No lo sé, murmuré. Supongo que no. Él asintió, como si esperara justo esa respuesta. El resto de la mañana fue una sucesión de silencios tensos. Yo recogí mis cosas del baño, él entraba y salía del dormitorio sin decir nada. No gritó, no lanzó nada, no rompió nada. Esa contención era peor que una pelea. Hubiera preferido que me insultara, que me echara de casa, que hiciera cualquier cosa que me permitiera reaccionar. Pero no. Me dejó sola con mi vergüenza. Al mediodía me llamó desde el pasillo. Ven un momento. Lo encontré con el portátil abierto sobre la mesa. Me enseñó un correo. Era una solicitud de excedencia en su trabajo. La había enviado esa misma mañana. Voy a irme unos días, dijo. No pienso seguir viéndote aquí mientras intento entender si me casé con una persona o con una actriz. Cuando vuelva, decidiré qué hago. Le pregunté si quería que me fuera yo, si prefería quedarse en el piso. No, no quiero nada de ti ahora, respondió. Quédate. Pero no intentes contactarme. Ni una llamada, ni un mensaje. Si lo haces, lo termino todo hoy. Se fue al día siguiente, temprano. Ni un adiós. Solo el sonido de la puerta cerrándose y el silencio que quedó después. Me quedé sentada en el sofá, mirando el vacío, intentando procesar que mi vida acababa de romperse en dos sin un solo grito.
No tenía lágrimas, no tenía rabia, solo una calma extraña, una mezcla de culpa y alivio. Los primeros 2 días sin él fueron una tortura. Cada rincón del piso me lo recordaba. Las camisas en el armario, el cepillo de dientes junto al mío, el olor a su colonia en la almohada. No sabía qué hacer con todo eso. Pensé en tirar sus cosas, pero no pude. Era como si aún necesitara su presencia para entender lo que había hecho. El tercer día me escribió Jorge. Un mensaje simple, ¿estás bien? Lo borré sin contestar. No quería mezclarlo más en esto. No porque sintiera culpa, sino porque entendí que lo nuestro había sido una reacción, no una historia. Él no era el problema, solo el síntoma. Álvaro era el problema, pero yo también lo era. A los 5 días recibí una llamada de su madre. Me preguntó si sabía algo de él porque no respondía a sus mensajes. Le mentí, le dije que estaba de viaje por trabajo. Colgué rápido. No tenía fuerzas para enfrentar explicaciones familiares. Esa noche no dormí. Me levanté varias veces, revisé el teléfono por si él decía algo. Nada. Silencio. El sábado, a las 11 de la mañana, la cerradura giró. Entró con una bolsa de viaje y sin decir palabra. Lo observé desde el pasillo. Se acercó, dejó la bolsa en el suelo y me miró como si me viera por primera vez. Tenemos que hablar, dijo. Sentí un temblor en el estómago. Me senté. He estado pensando, empezó. Y no lo hago por ti, lo hago por mí. No pienso perdonarte, porque no hay nada que perdonar. Pero necesito entender qué queda aquí, si es que queda algo. No supe cómo reaccionar. Intenté hablar, pero él me interrumpió. No me des discursos. No quiero justificaciones, ni frases aprendidas, ni excusas. Solo dime si te arrepientes o si volverías a hacerlo. No sabía qué contestar. Si decía que no me arrepentía, lo perdería del todo. Si decía que sí, mentía. Así que le dije la verdad, me arrepiento del daño, no de haber buscado algo que necesitaba. Se quedó callado varios segundos. Luego sonrió, pero sin alegría. Entonces lo nuestro está muerto, dijo. Salió del salón y fue al dormitorio. Empezó a guardar cosas sin orden, con una precisión fría. Cada camisa doblada era un golpe. Cada zapato que metía en la maleta era una despedida muda. No intenté detenerlo. Cuando terminó, me miró desde la puerta y dijo, no te deseo mal. Pero ojalá un día sientas lo que es confiar en alguien y descubrir que no te ve. Y se fue. Esa fue nuestra confrontación real, sin gritos, sin lágrimas, sin golpes. Solo 2 personas que ya no sabían que eran la una para la otra. Lo escuché cerrar la puerta y sentí que todo el ruido del mundo se apagaba. No intenté seguirlo. No había nada que decir. Solo me quedé quieta, con las manos en el regazo, mirando la mesa vacía, y comprendí que por fin había logrado lo que tanto había querido, que me viera. Pero cuando lo hizo, ya era demasiado tarde. La primera señal fue la carta certificada del banco. Llegó un miércoles a las 10:30, y lo supe en cuanto vi el remitente. La abrí sin respirar. Dentro venía un resumen de movimientos recientes en la cuenta conjunta y una notificación formal de disolución del acuerdo de titularidad compartida. Álvaro había cerrado la cuenta sin avisarme. Había transferido todo el dinero a una cuenta personal suya y había dejado la mía con un saldo de 17 euros. No me lo esperaba. Habíamos pactado verbalmente que esa cuenta era para los gastos comunes y que no íbamos a tocarla individualmente, pero ahora entendía que la palabra pacto había dejado de existir para él. No me llamó para explicarlo, no me mandó ni un mensaje. Lo hizo en silencio, de forma quirúrgica, como si siguiera una lista de acciones estratégicas. Esa misma tarde fui a la oficina bancaria a pedir explicaciones. La directora me dijo que él tenía pleno derecho a mover el dinero si estaba en calidad de cotitular, y que el cierre se había hecho correctamente, con firma y documentación. No tenía a quien reclamarle nada. Salí del banco sintiendo como la sangre me ardía por dentro, pero más que rabia era una humillación seca. No había forma de defenderme sin exponerme aún más. En ese momento no podía llamar a mi madre ni a ninguna amiga sin tener que contar todo desde el principio. Estaba sola. A los 3 días recibí una notificación de Hacienda.
Álvaro había declarado que no compartiríamos ya el domicilio habitual a efectos fiscales y que yo debía hacer la modificación correspondiente. Era una tontería administrativa, pero dolía porque estaba claro que él quería dejar constancia legal de nuestra ruptura sin hablarlo directamente. Yo seguía viviendo en el piso que le pertenecía legalmente a él, pero que habíamos reformado juntos y donde yo había invertido cada centavo de mis ahorros. No había contrato, ni acuerdo, ni registro de lo que aporté. Solo mi nombre en las facturas de luz y gas. La tercera jugada fue la más directa. Me citó en una cafetería cerca del Parque del Retiro un martes a las 6 de la tarde. Llegué 10 minutos antes y él ya estaba sentado con un portátil abierto, un bolígrafo en la mano y una carpeta de documentos al lado del café. Me saludó sin sonreír. Me senté. No quiero alargar esto, dijo. Vengo a resolver lo pendiente. Sacó de la carpeta un contrato de cesión de uso temporal del piso. Según el documento, él me concedía la posibilidad de vivir allí 3 meses más, sin pagar alquiler, mientras yo resolvía mi situación personal. Luego debía abandonarlo definitivamente. Lo miré sin decir nada. No te estoy echando a la calle, añadió. Estoy siendo razonable. Si fuera como tú, habrías encontrado ya la cerradura cambiada. Firmé. No por convicción, sino porque tenía claro que no quería seguir allí. Ese piso había dejado de ser mío desde el día en que él cerró la puerta con una maleta. Y porque sabía que quedarse a la fuerza en un sitio donde ya no eres bienvenida es una forma lenta de matarse. Antes de guardar el documento, sacó una hoja más. Era una factura. Había hecho calcular a un tasador el valor de la reforma que habíamos hecho juntos en el salón y la cocina. Me pedía que le transfiriera la parte proporcional que él decía haber asumido solo. Esto es legalmente discutible, le dije sin levantar la voz. Pero moralmente justo, respondió él sin pestañear. No lo discutí más. No por miedo, sino porque entendía que no se trataba del dinero. Era castigo. Era simbólico. Era su forma de recordarme que yo había destruido algo y que él se encargaría de marcarlo con cada paso. La última pieza fue la más cruel. A las 2 semanas me llamó la hermana de Álvaro. Estaba llorando. Me preguntó si era cierto lo que él les había dicho. No supe qué decir. Ella sollozaba al otro lado del teléfono, diciendo que no podía creerlo, que como había sido capaz, que la familia siempre me había querido. Me partió el alma. Me explicó que él había ido casa por casa, uno a uno, contándoles lo sucedido con frialdad absoluta, dejando caer detalles que hacían imposible defenderme. Les había dicho mi nombre, el del otro, las fechas, todo. Me dejó expuesta sin necesidad de gritar ni insultar. Simplemente narró los hechos. Y así, me convirtió en la enemiga número 1 de toda la familia. A partir de ahí me empezó a escribir gente que no esperaba. La prima de Valladolid, la madre de su mejor amigo, una compañera suya del trabajo. Todos con la misma frase disfrazada en formas distintas. ¿Qué te pasó? No eras así, no te imaginaba haciendo algo así. Su estrategia no fue vengarse con una escena ni con violencia. Fue hundirme en lo social, en lo emocional, en lo estructural. Me aisló por completo. Me convirtió en una especie de figura pública dentro de su entorno, pero no para bien, sino como el ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer. Jorge seguía escribiéndome, cada tanto, pero no le contestaba. Él no era parte de esto. Yo no quería que lo fuera. Supe por una compañera que lo habían llamado al móvil desde un número oculto y que alguien le había dejado un mensaje con mi nombre y el de Álvaro, diciendo que tuviera cuidado con mujeres casadas. No era difícil adivinar de dónde venía. Él no me lo confirmó, pero su silencio después de ese mensaje me dejó claro que entendía perfectamente que estaba en medio de una historia que no era suya. Un mes después de todo eso, empecé a buscar pisos. Fui a ver habitaciones en alquiler en barrios donde nunca pensé que viviría. Bajé el listón de lo que esperaba. Vendí algunas joyas, me deshice de muebles que había comprado con ilusión. Cada caja que armaba era una forma de deshacer mi pasado. Cada llamada de agencia inmobiliaria era una prueba más de que estaba reconstruyendo desde cero. No lloraba. No me quejaba. Solo seguía. Porque Álvaro ya me había mostrado que podía romperme sin tocarme. Y eso no iba a permitir que siguiera ocurriendo. El día que salí definitivamente del piso, dejé las llaves sobre la encimera, con una nota breve.
No pedía perdón. Solo decía, está todo limpio. No he dejado nada atrás. Quería que supiera que me iba sin ruido, sin rencor, pero también sin suplicar. Caminé hasta la estación de Atocha con las 2 maletas que había logrado llenar con lo esencial. Tomé un tren hacia una ciudad que no voy a nombrar aquí, porque todavía sigo intentando hacer que mi nombre deje de sonar en los círculos que él se encargó de controlar. No fue una venganza impulsiva. No fue un ataque de celos. Fue una ejecución medida, silenciosa y eficaz. Y me dolió más que cualquier traición. Porque Álvaro no me destruyó con odio. Me borró con estrategia. Me desmanteló con método. Me devolvió cada uno de mis pasos con una precisión que aún hoy me asombra. La última vez que lo vi fue en un bar cerca de Legazpi. Me escribió una tarde, después de casi 3 meses sin decir una sola palabra. El mensaje no tenía emoción, ni preguntas, ni reproches. Solo decía, podemos hablar. Hoy. A las 7. Cafetería El Sitio. Tú decides. Tardé 1 hora en contestar, y solo puse, voy. No porque tuviera esperanzas, ni porque quisiera arreglar nada, sino porque necesitaba cerrar algo que me seguía presionando el pecho cada vez que intentaba avanzar. Llegué 5 minutos antes. Él ya estaba allí, en una mesa junto a la ventana, con un café delante, sin tocar. Tenía la misma expresión que en el salón aquella mañana, cuando me pidió que le dijera la verdad. Seria, seca, exacta. No me levanté para abrazarlo ni fingí sonrisa. Me senté frente a él y lo miré sin pestañear. ¿Qué quieres saber? Fue lo primero que pregunté. Nada, respondió enseguida. Solo quiero decirte unas cosas. Luego puedes irte. Asentí. No necesitaba permiso para eso, pero entendí que no estaba ahí para escucharme, sino para cerrar su historia, no la mía. Álvaro sacó un papel doblado del bolsillo interior de la chaqueta. Lo dejó sobre la mesa, pero no lo empujó hacia mí. Lo dejó ahí, como quien coloca una trampa sabiendo que el otro caerá solo. Esto es una propuesta de divorcio redactada por un abogado amigo. No tiene cláusulas raras, ni condiciones humillantes. No quiero tu dinero, ni tus cosas, ni tus explicaciones. Solo quiero que lo firmes cuando estés lista. No lo toqué. Solo miré el pliegue, sin abrirlo. Él sabía que no era necesario leerlo para entender lo que significaba. Su decisión estaba tomada, no buscaba discutirla. No voy a pedirte que me perdones, dije después de unos segundos largos. Sé que no serviría. Tampoco espero que entiendas lo que hice. Pero me gustaría que al menos escucharas por qué fue. Lo sé, interrumpió, sin levantar la voz. Ya me lo contaste. Estaba sola. Yo no te miraba. Quería sentirte viva. Todo eso ya lo dijiste. Y no lo discuto. Pero no es suficiente para mí. Yo también me sentí solo muchas veces, y no fui por ahí tocando otras pieles. No lo planeé, dije, sintiendo cómo se me apretaba el pecho. No era una historia de amor, ni una aventura emocionante. Fue un error largo, una cadena de decisiones malas. No me importa lo que fue, contestó con la misma frialdad. Lo importante es lo que hizo. Y lo que hizo fue romper algo que no se repara. Volvió a tomar su taza de café, pero solo la sostuvo. No bebió. Yo tampoco pedí nada. Solo quería acabar. La presión en el estómago era constante, como si cada palabra fuera un peso que se iba sumando al cuerpo. ¿Has estado con él después? Preguntó entonces. No, dije sin pensarlo. No lo vi más. Me escribió un par de veces. No contesté. ¿Y por qué no? Preguntó, como si ese detalle le importara. Porque entendí que no era real. Porque no quería seguir en algo que empezó tan sucio. Porque todo eso, todo lo que pasó, dejó de tener sentido en cuanto tú lo supiste. No podía sostenerlo. No era lo que yo quería. No sabías lo que querías, dijo con tono neutro. Y ahora sí lo sabes, pero ya es tarde. Me costó mucho entenderlo, pero ya no quiero seguir preguntándome si fallé, si tú te cansaste porque yo era aburrido, si me volví invisible. Ya no quiero cargar con eso. Hice cosas mal, claro que sí. Me alejé, me encerré. Pero nunca dejé de respetarte.
Nunca dejé de confiar. Y eso, para mí, era el núcleo. Lo único que pedía era confianza. Tú no la tuviste. Así que se acabó. ¿De verdad no queda nada? Pregunté, más por necesidad que por esperanza. Queda todo, respondió sin pestañear. Queda el daño, queda la decepción, queda el vacío. Eso no se borra. Pero ya no queda lo que construimos. Eso lo tiraste tú. Yo solo recogí los restos y decidí que no valía la pena pegarlos con cinta adhesiva. No podía culparlo. No había frase, ni disculpa, ni argumento que cambiara lo que había hecho. Lo supe desde el día que crucé el límite. Solo que en ese momento, no creí que el impacto sería tan profundo. Me cuesta dormir, dije entonces. No por lo que hice, sino por lo que perdí. Nunca pensé que esto terminaría así. Tú misma lo empujaste a este final, respondió sin dudar. No lo planificaste, quizás, pero fuiste caminando hacia ello sin freno. Y ahora no esperes un final bonito. Esto no es una película. Aquí no hay reconciliación, ni segundas oportunidades con banda sonora. Aquí solo queda firmar un papel y aprender. ¿Tú ya aprendiste? Le pregunté. Sí, dijo sin vacilar. Aprendí que no basta con estar. Hay que mirar, hablar, escuchar. Y aprendí que si no lo haces, la persona que tienes al lado puede dejar de verte. Pero también aprendí que quien decide cruzar esa línea sin avisar, no merece que la esperen del otro lado. El silencio se instaló de nuevo. Vi a una pareja entrar al bar. Se sentaron detrás de nosotros, riendo. Pensé que probablemente estaban en su primer mes, o tal vez no. Tal vez también eran dos que fingían. Me distraje unos segundos y volví a mirarlo. Él ya estaba levantándose. Me dejó el papel del divorcio y se colocó la chaqueta. Te deseo algo que no supiste dar, dijo antes de irse. Paz. Y se fue. Caminó despacio hacia la salida. No giró la cabeza, no me miró una última vez. Y eso, esa indiferencia absoluta, fue el cierre definitivo. Me quedé sentada unos minutos más. No lloré. No pude. Solo toqué el papel con la punta de los dedos y lo guardé en el bolso. Luego salí del bar, sin saber a dónde iba exactamente, pero con la certeza de que ya no pertenecía a ninguna parte. Esa fue nuestra última conversación. No hubo insultos, ni gritos, ni súplicas. Solo dos personas sentadas frente a frente que ya no se reconocían, intentando poner en orden lo que no tenía arreglo. Ninguno de los dos ganó. Ninguno de los dos salió intacto. Pero él se fue con dignidad. Yo me fui con el peso de cada palabra en la espalda. Y hasta hoy, no he conseguido soltarlo. No lo he vuelto a ver. No sé si vive aún en el mismo piso o si decidió mudarse, si cambió de trabajo, si volvió a salir con alguien, si ya firmó los papeles que le devolví por correo con mi firma y sin nota. No tengo idea de si me odia, si me olvida o si simplemente me clasificó como uno de esos errores graves que uno nunca admite en voz alta. Lo único que sé con certeza es que, desde aquella conversación, he dejado de intentar justificar lo que hice. No porque ya no me importe, sino porque he comprendido que lo que ocurrió no necesita ser explicado más allá de lo que fue, una decisión personal, consciente, egoísta, irreversible. Durante los primeros meses después del divorcio me limité a sobrevivir. Me mudé a un pequeño estudio en Vallecas, alquilado por una mujer mayor que me lo dejó barato a cambio de que yo le ayudara a gestionar sus redes sociales para vender bisutería artesanal. No tenía sofá, la cama era dura y no había lavadora, pero al menos nadie me miraba con sospecha. En ese espacio estrecho empecé a armar una vida nueva, no por valentía ni por motivación, sino por inercia. Me levantaba, me duchaba, me vestía, iba al trabajo, volvía. No hacía más que repetir una rutina sin propósito claro. Con el tiempo, la vergüenza dejó de dolerme. No porque desapareciera, sino porque aprendí a convivir con ella. Me acostumbré a que nadie me escribiera por las tardes. Me acostumbré a no tener con quien comentar algo que me había pasado en el día. Me acostumbré a que los domingos no son días de descanso cuando los vives sola. El silencio se volvió un elemento fijo. Ni castigo ni alivio. Solo algo que está, como las paredes o el agua fría. Mis amigas más cercanas no me dieron la espalda, pero tampoco me arroparon como habría querido.
Algunas intentaron entender, otras simplemente dejaron de escribirme. No las culpo. Yo misma me habría alejado de alguien que, sin previo aviso, lo manda todo al carajo por un impulso mal canalizado. Con el tiempo, reapareció una, luego otra. Me hablaban con cautela, como si yo pudiera romperme en cualquier momento. Pero no me rompía. Solo me endurecí. Nunca más volví a hablar con Jorge. No lo bloqueé, no lo eliminé, pero desapareció de forma natural. A veces pienso en él como se piensa en algo que se olvidó en un cajón, una historia que estuvo, que cumplió su función y que ya no tiene razón de existir. No me da rabia, ni pena, ni nostalgia. Me recuerda lo desorientada que estaba. Lo confundida que llegué a estar al punto de ver en él una salida. Hoy sé que no lo era. Era simplemente un espejo en el que yo me quería ver distinta. Y eso nunca acaba bien. He empezado terapia hace poco. Me costó dar el paso porque no sabía qué decir exactamente. ¿Qué le dice una mujer a una desconocida cuando ya todo está roto? ¿Cómo se empieza una sesión cuando sabes que fuiste tú quien encendió la cerilla? Pero la terapeuta no me miró con juicio. Solo escuchó. Me dejó hablar sin orden, sin hilo, sin lógica. Y en cada sesión me ha ido quitando capas, hasta dejarme frente a algo que no me esperaba, el profundo desprecio que sentía por mí misma desde mucho antes de engañar a Álvaro. Me di cuenta de que la traición fue solo un síntoma, no el origen. Que llevaba años sintiéndome vacía, frustrada, pequeña. Que no supe pedir ayuda. Que no me sentía merecedora de nada, y que cuando lo tuve, lo malgasté como quien no sabe qué hacer con un regalo demasiado grande. No me considero víctima. No creo que lo haya sido en ningún momento. Acepto todo lo que ocurrió como parte de mi historia. Y aunque me gustaría cambiar muchas cosas, no lo digo desde el remordimiento, sino desde la claridad. Ya no necesito que Álvaro me perdone. No necesito que nadie lo haga. Lo único que quiero es entenderme, encontrar algo de paz y no repetir el mismo patrón nunca más. He dejado de buscar excusas. No fue por falta de atención, ni por rutina, ni por ausencia de amor. Fue por cobardía. Porque no supe enfrentar mis carencias con honestidad, y preferí el camino más rápido, el más destructivo. Pensaba que el dolor era inevitable y que al menos lo provocaría yo. Me equivoqué. El dolor llegó igual, pero vino de vuelta, mucho más nítido, mucho más crudo, mucho más justo. Hoy vivo con menos cosas, en un espacio más pequeño, con una rutina más simple. Y aún así, duermo mejor que hace un año. No porque haya olvidado, sino porque al fin he dejado de fingir. Si algún día vuelvo a estar con alguien, no quiero que sea para tapar huecos, ni para llenar silencios. Quiero estar porque tengo algo que ofrecer, no porque estoy esperando que el otro me complete. Me costó todo entender esto. Perdí un matrimonio, perdí una familia política que me apreciaba, perdí amigas, perdí parte de mi reputación, perdí confianza en mí misma. Pero a cambio gané una claridad que antes no tenía. Ya no me miento. Ya no me escondo. Ya no me justifico. No sé si algún día volveré a cruzarme con Álvaro. Si eso pasa, probablemente no diga nada. No esperaría que me saludara, ni que se detuviera. Pero si llegara a mirarme aunque sea un segundo, querría que supiera que aprendí. Que no soy la misma. Que lo entiendo. Que tiene razón en todo lo que dijo. Y que, aunque ya no podamos reparar lo que se rompió, yo también recogí los pedazos. Y estoy tratando de construir algo nuevo. Algo más real. Algo que, esta vez, no tenga que ocultarse ni destruir a nadie en el proceso.